llamarle a Dios roca de salvación. ¿A causa de qué viene esto? Sí, para nosotros entender esto o para poderlo decir y saber las cosas que se van a derivar de este concepto, necesitamos ir a la Biblia, ¿no les parece? Y vamos a encontrar en Deuteronomio una escritura que dice, Deuteronomio 32:4, todo vamos a estar en Deuteronomio 32, de ahí en adelante en unos versos, pero él dice acá, el verso 4, él es la roca. Está hablando de él con mayúscula y con tilde, está hablando de Dios. Dios es la roca, él es la roca. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, dice, no practica la injusticia, él es recto y justo. ¿Cómo es él? Recto y justo. Me encanta esta versión, esta la tomé de Reina de Nueva Versión Internacional, esta escritura, porque me gustó más la practicidad que dice. Pero empezamos por nuestro título, ¿no? Que si Él es la roca de nuestra salvación, pues obviamente hay muchos versículos que ratifican esto. Aquí empieza diciendo, Él es la roca. ¿Por qué? Porque Dios Él es la luz, ¿no es cierto? Él es el cordero. Obviamente no es un cordero, pero nos va a decir cosas con las cuales nos tenemos que identificar, porque aunque Dios es un Dios del universo, aunque Dios es un Dios que nos va a hablar de muchas cosas, Él necesita que nosotros, como no estamos acostumbrados a lo espiritual, aunque somos espíritu, alma y cuerpo, le damos mucha importancia al cuerpo, nos movemos a través del alma, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de qué dicen de nosotros, de lo que queremos, de lo que vamos, y poco le damos al espíritu. Cuando Jesucristo vino a rescatar el alma, pero necesitaba revivir el espíritu que estaba en nosotros. Para esto, lo que necesitamos todos nosotros es fortalecer nuestro espíritu, el cual ya tiene una conexión con Dios, el cual revivió. Nosotros revivimos en el espíritu, estamos conectados con Dios en el espíritu, pero a causa de no estar acostumbrados a esto, de no manejarnos en las cosas espirituales, Jesús cuando vino tuvo que utilizar muchas maneras para hacernos llegar cosas espirituales, ¿de acuerdo? Por eso es que la Biblia, aunque la leemos y la interpretamos naturalmente como fue escrita, las enseñanzas que Él tiene y que Jesucristo nos dejó, son enseñanzas que tienen que ver para el espíritu, ¿de acuerdo? Por eso nosotros estamos haciendo crecer nuestro espíritu, fortalecer nuestro espíritu para que estemos siempre con Dios. Una explicación de esta parte. Pero bien, aunque vamos a estar en Deuteronomio, yo quiero decirles que vamos a ver qué pasó, por qué esta escritura dice que Él es la roca y qué fue lo que sucedió. Moisés, gran siervo de Dios, ¿cuántos están de acuerdo? Espectacular. Realmente uno de los héroes de la fe. Pero Moisés no fue obediente en todo. Y usted se dirá, ¿en qué cosa no fue obediente Moisés? Bueno, cuando Moisés salió de la tierra de Egipto, iba a la tierra prometida, se topó con todo un pueblo que él tenía que llevar a la tierra prometida, pero este pueblo venía de haber sido esclavo. Este pueblo venía de haber tenido malas costumbres y malos hábitos. Venía de ser muy materialista y lo quería llevar a ser muy espiritual a una tierra que fluye leche y miel. ¿Se parece a nosotros, a la vida del cristiano? De lo que acabo de decir. Entonces, Moisés es un tipo de Cristo en unos aspectos, no en todo, y el pueblo es un tipo de la iglesia. Una iglesia que viene de ser esclava. ¿Cuántos eran esclavos aquí antes? Esclavos del pecado, por supuesto, ¿no? Todos éramos esclavos del pecado, estamos claros. Y salimos de esto a la libertad en Cristo Jesús, pero como no estamos tan habituados a caminar en lo espiritual, también vamos a cometer errores. Pero dice Números, capítulo 28, le dijo Dios a Moisés, toma la vara y reúne la congregación, tú, dice ahí, a Aarón, dice, y tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, hablad a la peña. Miren que las partes, cuando usted se topa con Dios, hay que ser textual también.
Uno no puede agarrar solo lo que le gusta de Dios y lo otro desecharlo. A Dios hay que escucharle en todos sus términos. Y aquí le dijo, habla a la peña. Y dice, a vista de ellos, quiero que cuando tú le hables a la peña esté el pueblo presente. Me explico, por eso dice a la vista de ellos. Mire tan importante que es esto. Y dice, y ella dará su agua. ¡Wow! La peña va a dar agua. La peña va a dar su agua, dice. Y los saciarás. Agua de la peña. Les vas a sacar agua de la peña. Y darás de beber a la congregación y a sus, ¿qué? A sus bestias, hasta los animales va a haber. Recuerden que ellos andaban por el desierto y lo que más necesitaban era agua, ¿no es cierto? Pero todo esto tiene figuras y tiene simbologías, por supuesto. Nosotros sabemos que el agua en la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿ah? Porque esa es la que nosotros comemos, nosotros bebemos, ¿no? De la palabra de Dios, es una de las figuras que tiene el agua, la palabra de Dios. Así es que aquí nos dice, ¿no es cierto?, que Él va a hablar. Palabras textuales, yo le subrayo las cosas que considero que adelante nos va a servir y usted guárdelas bien. No se olvide que Jesús es la roca, ¿no es cierto? Y aquí le está diciendo, háblale a la peña. ¿Qué es la peña? Bueno, la roca es el conjunto de toda su esencia de lo que es una roca, pero las rocas no siempre están a la vista, casi siempre están medias enterradas o medias vistas, ¿no es cierto? Pero la peña es la parte que sale, es la parte que se muestra, ¿no es cierto? Y ahí le vas a ir a hablar a la peña y vas a sacar agua de esa peña a la vista de todos. Dios quiere que los milagros que nosotros, los hijos de Dios, hacemos, también se hagan a la vista de las personas. Muy pocos milagros, pero sí han pasado sobre mi vida, han ocurrido sin que alguien no esté presente. Sí han ocurrido milagros, sí, sin que alguien esté presente. Pero la mayoría de los milagros que han ocurrido en mi vida, siempre ha habido alguien presente. Dios quiere que haya un testigo. Dios quiere que alguien más se anime. Dios me quiere animar a mí, por supuesto, pero quiere llevar a otros también al ánimo. Un día, que Dios me permita, voy a hablar solo de milagros, pero voy a hablar de todos los milagros que Dios ha hecho estando presente en mi familia como testigos. ¿Sí? Ahora mi familia, yo no los voy a traer a 3 niños chiquitos de 2 años a decirles, ¿verdad que papá hizo el milagro? ¿Verdad que sí que usted lo vio? Diga que sí. ¿No es cierto? No voy a traer a un bebé. Todos mis hijos, la menor tiene 40 años. Así es que todos ellos van a decir, no, papá, estás exagerando, no fue así. Ya les conocen ustedes a los muchachos cómo empiezan a corregir a papá y a mamá cuando se nos va la vara. Oh, perdón, la idea. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver. Hazlo enfrente de la congregación, hazlo enfrente de todos. Siguió diciendo, entonces Moisés, como Moisés estaba molesto con el pueblo, y a veces los líderes se molestan con el pueblo y rematan con Dios. Ha pasado. Bueno, usted se puede pelear con una persona y remata con una persona afuera y se remata con la esposa, o remata con el esposo, o remata con los hijos, remata con quien no debe. Como se dice, aquel quebró los platos y el que los paga es otro. ¿Han oído ese dicho? Bueno, y dice aquí, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Él está tratando de ser textual. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. ¿Ah? La golpeó. Golpeó la peña, dice, está subrayado, con su vara 2 veces. Bueno, parece que un poquito cambio. Sin embargo, dice, salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Sin embargo, ya vimos que Jesús, Dios es la roca, ¿no es cierto? Cuando él le dijo, háblale a la roca, él estaba tan molesto que agarró la vara y como no tuvo discernimiento del espíritu y solo está viendo la roca y no se está dando cuenta que Dios se manifiesta de muchas maneras, cuando él golpeó a la roca le estaba golpeando al Señor. Y no golpeó una vez. ¿Cuántas veces golpeó? Ay, yo me puedo imaginar, aquí está la gente, sí, bueno, les vamos a dar, ¿ustedes agua quieren? ¡Pah, pah! Golpeó la roca. Ahí viene el agua, y el agua salió a borbollones y ¡pah! Bebieron todos, se saciaron. Pero Dios
va a bendecir al pueblo, pero Dios va a tener que tratar con Moisés, ¿no es cierto? Por esa causa fue que Moisés no entró a la tierra prometida, porque Dios le dijo, yo te hablé, Moisés, que le hablaras a la roca y lo que hiciste fue golpearla. Ahora usted dirá, bueno, un poco jalá la cosa. Veamos entonces 1 Corintios, capítulo 10, verso 4. Ya es en el Nuevo Testamento. Recuerde que lo anterior en el Antiguo es la sombra de lo que ha de venir y el Nuevo Testamento es la revelación de aquella sombra. Ya no es sombra aquí. Ahora está la claridad en 1 Corintios capítulo 10, verso 4, que dice, y todos bebieron, ¿ah? Todo el pueblo bebió y todos bebieron de la misma bebida espiritual. ¿Qué bebida era? Espiritual. Allá leímos que era agua. Aquí nos revela que era espiritual. ¿Se da cuenta? Ellos bebieron agua nada más. ¿Pero por qué era espiritual? Porque era el resultado de un milagro. Porque venía de una roca y la roca era Cristo. Y aquí nos dice, ¿sí? Y la roca espiritual que les seguía, porque era una roca que se movía. ¿Qué cosas, no? Mueva usted una roca. Le dice, le seguía la roca. ¿Era quién? Como dice, Cristo. La roca es Cristo. Por eso que cuando se habla de Dios como la roca, se está hablando de Cristo mismo, de Dios y de Cristo, ¿no es cierto? La roca que le seguía era Cristo. Entonces Moisés, aunque golpeó una roca físicamente, a quien estaba golpeando era Cristo. 2 veces le golpeó. Y ahí está en las Escrituras. Entonces Corintios nos aclara que aquella roca que le seguía era Cristo. Bueno, veamos Deuteronomio ahora 32. Vamos adelante en Deuteronomio 32, 13. Y dice, e hizo de esa roca, hizo que chupasen miel de la peña. Bueno, uno es la roca, ¿no es cierto? La roca, y ahora está hablando de la peña. ¿Ah? Es algo que, la peña es la punta que brota, la punta que sale de la roca, o de un pedernal también. Y dice de la peña, y aceite del duro pedernal. Es decir, que es como el pedernal es otra vez otra palabra que se utiliza para roca, el pedernal. Ahí golpeó Moisés. Pero dice que aquí le hizo chuparse miel de la peña. ¿Cómo vas a sacar miel de una peña? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es como miel a nuestra boca? Los salmos también los va a encontrar. No voy a ir por ese lado de aclararles, pero la Biblia también nos dice que la palabra de Dios es como miel a nuestra boca. Que ellos pudieron haber agarrado el rollo, cosa que no tenían que hacer, y comerlo. Cuando habla del rollo, habla de la palabra de Dios, y comerlo porque le era como miel a la boca, como miel la que sale de un panal. A eso se refiere, no otro tipo de miel, la que sale de un panal. La purita miel, como cualquiera diría. ¿Cómo es esa miel suya? ¿Es buena? Yo la acabo de sacar del panal, le dicen a uno, los que le venden la miel para decir que la miel es purita, ¿sí o no? Y entonces aquí hizo chuparse miel de la peña y aceite del duro pedernal. Aceite de una roca es otra cosa. ¿Cuántos sabemos cuál es el símbolo del aceite en la Biblia? Es el Espíritu Santo. Obviamente sabemos que se ungía a los reyes con aceite, sabemos que se ora con la gente ungiéndoles con aceite, porque el aceite es sinónimo, símbolo del Espíritu Santo. Entonces abandonó al Dios que le hizo, dice más adelante el 15, y ¿qué fue lo que menospreció? La roca de su salvación. Cuidado porque es la parte de advertencia. Todos queremos los beneficios, ¿sí o no? Nadie quiere tener advertencias. Nadie quiere que les pongan restricciones. Estamos acostumbrados que me den, pero yo no quiero devolver nada a cambio. Y a veces las cosas que tenemos que devolver a cambio son tan pequeñas, son tan sencillas, pero no las queremos devolver porque estamos acostumbrados a dame. Es más, soy del tercer mundo, aquí estoy para recibir de los ricos. Una mentalidad de pobreza tremenda que tenemos, de que solo queremos recibir y no queremos dar. Pero nosotros sabemos que el Señor nos dice que cómo es que recibimos, dando es que recibimos, ¿sí? Y entonces dice que abandonó al Dios que lo hizo, abandonó. Está hablando de alguien que abandonó al Dios que lo hizo.
Cualquiera diría, uy, qué grosería. Y menospreció, ¿qué? La roca de su salvación. Cuidado, menospreciemos a Dios porque no entendemos. Cuidado, menospreciemos conceptos bíblicos solo porque no los entendemos. Cuando usted tenga algo bíblico que no entienda, pídale a Dios. Dice que Él dará sabiduría. Pregunte a personas que tengan un poquito más de madurez en Cristo Jesús. Pregunte a aquellos que están buscando a Dios de todo corazón, búsquelos y haga sus preguntas. Y cuando usted venga a este lugar, si en la lectura de su semana usted tuvo alguna inquietud, tráigala. Y aquí la podemos platicar después con el cafecito o con lo que brinden los hermanos al final de la reunión, ¿no es cierto? Podemos poner a platicar de algún concepto que usted no entienda, pero no deseche a Dios solo porque no entendió. ¿Están de acuerdo? Mire que Moisés, por no haber discernido que aquella roca era Cristo, vas a sacar agua de la roca. Moisés está tan preocupado de la gente que no se puso a pensar en Dios. Voy a sacar agua de la roca. ¡Wow! No se preguntó, ¿y quién es esta roca? No se lo preguntó. Ah, voy a sacar agua de la roca. Ah, ese es un milagro más. Y pim, pim, golpeó la roca. Y estaba golpeando a Cristo. De la roca salió miel y de la roca salió aceite. Moisés lo entendió después, por supuesto, ¿no? Pero nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo para discernir las cosas, tenemos el Espíritu Santo para que cuando leamos el Antiguo Testamento, leamos lo que Dios está queriendo decirnos, escondido en misterios y en circunstancias. No menospreciemos cualquier palabrita cuando Dios dice, y la roca, no solo pase por alto la página, sí era la roca. Regrese y pregúntese, lo que no hizo Moisés. Dios me dijo que le hablara. No me dijo que lo golpeara. ¿Y yo qué hice? Golpeé. Y ya vemos que a quien había golpeado era a Cristo, ¿no es cierto? Porque no discernió entre esto. Bueno, aquí estamos. Deuteronomio sigue avanzando y dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Mire cómo sigue utilizando el símbolo de roca como la roca que te creó. Bueno, las rocas no van a crear a nadie, pero sigue hablando la figura de la roca. ¿Por qué el Señor toma una roca como figura? Otra vez, porque espiritualmente nosotros no nos vamos rápido a la espiritual. Necesitamos mentalmente tener una figura. Y la roca es una gran figura, ¿no es cierto? Que nosotros podemos visualizarla en nuestra imaginación. Una roca, es tremendo, es poderosa, ¿no es cierto? Y dice, de la roca que te creó. Es decir, nos está hablando que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es tan grande y tan poderoso que nosotros nos podemos olvidar. ¿Sí? Te has olvidado de tu Dios, de tu Creador, por menospreciar las cosas que tienen símbolos pequeños o que no entendemos. Dios mío, hazme entender. Y como se dice, yo no me muevo de aquí en tu presencia, Señor, si tú no haces algo, no me muestras, no me hablas, no me dices. Yo busco, yo truene, llueve, relampagueo, yo me voy a mover para ver qué quiere decir esto, qué Dios me está hablando. A mí me encanta cuando personas vienen y me buscan o buscan a alguien más, porque no soy la única persona, obviamente, pero me buscan como a la persona que estoy a cargo de la iglesia y me dicen, mire Luis, yo tuve un sueño. Ah, no, yo tuve un sueño y qué raro y parecía, ¿qué importa el sueño? En el sueño usted se moría, o en el sueño venía un milagro, en el sueño estaba pasando algo y usted menospreció un sueño por no poder ir a buscar. Y usted sabe que tiene algo de Dios, pero más fácil es, yo hago a un lado el sueño. No haga a un lado los sueños. Si Dios le dio un sueño por alguna razón, han habido revelaciones de pecado, revelaciones de situaciones, de lo que Dios va a traer al mundo. La Biblia está cargada de muchos sueños que se convirtieron en una realidad y que Dios trajo advertencia y aún salvación para muchas personas, como el sueño de Faraón. Por supuesto, no voy a entrar en esto ahorita, pero solo para darnos cuenta, ¿no es cierto? Te olvidaste, no te olvides del Señor. Y no te olvides que cuando Él dice que es roca, y cuando Él dice que es cordero, pregúntate por qué es cordero. ¿Ah? He aquí el cordero que quita el pecado del mundo.
y la gente lo recita como que si fuera que un rezo o cualquier cosa, ¿no? Que aprendió de una misa o que aprendió en algún lugar. Y no se pregunta por qué dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Mm? ¿Por qué el Cordero de Dios? Si nosotros sabemos que el Cordero era el Cordero que se sacrificaba anualmente y que a Jesucristo lo iban a sacrificar, pero ya no anualmente, siendo él el Cordero perfecto, un sacrificio perfecto, de una vez por todas iba a limpiar el pecado del mundo entero. Pero nosotros no nos preguntamos. Hoy comimos la cena del Señor, comimos el pan, ¿no es cierto? Donde Él se hizo, dijo, Él es el pan de vida, y lo partimos y lo comimos, y tomamos el jugo de la uva, y Él dice que la sangre de Cristo nos limpia. Son símbolos, son maneras en que nuestra mente tiene que irse abriendo a lo espiritual y cada vez más abiertos a lo espirituales. Yo doy gracias a Dios porque cada vez que yo leo algo, o cada vez que oigo que alguien dice algo, yo lo voy a discernir espiritualmente. A ver si esto encaja con el resto del mensaje de Dios. Y si no, ver en qué manera nos estamos torciendo de uno a otro lugar. Por eso es tan linda la palabra de Dios. Aquí estamos. Bueno, sigamos viendo. Deuteronomio 30 dice, 32:30 dice, ¿cómo podría perseguir uno a 1000? Esta es una pregunta. Pero recuerden que es una pregunta que tiene que ver con valores cristianos o de Dios. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca, aquí está con mayúscula, cuando aparece roca con mayúscula se parece a Dios, se está hablando de Dios, cuando aparece con minúscula es una roca común, ¿de acuerdo? Otra vez, siguiendo las normas sencillas del lenguaje, y de la interpretación de lo que dice y que está escrito sin agregarle ni quitarle. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado? Imposible es que uno haga huir a 1000, imposible, y dos hagan huir a 10,000. Pero así dice la Biblia, y cuando nos lo dice en otro lugar, nosotros decimos, no, eso de hacer huir a 1000 está difícil. Y que dos hacen huir a 10,000, pues, debería ser a 2,000, pero hacen huir a 10,000. Eso se llama la ley de la sinergia o sinergia. Sinergia lo dicen en algunos países, sinergia con tilde lo dicen en otros. Ya no importa, usted vaya a ver qué dice en su país y aplíquelo, ¿no es cierto? Ese es el poder cuando, si dice que uno hace huir a 1000, dos, la aritmética que nos dice, debería ser a 2000, ¿no? Pero la sinergia dice que hace huir a 10,000. Y usted dice, bueno, suena un poquito fuera, y lo dejamos a un lado y lo menospreciamos. Aquí está la explicación. Él hace huir delante de mí a los 1000 y delante de mí a los 10,000, porque mi roca, pues está hablando de su roca, no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado. Es Jehová el que entrega a mis enemigos en mis manos. ¿Me explico? Y cuando yo estoy solo, hago ir a 1000. Pero cuando estoy con mi esposa o un hermano en la fe y estamos cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, wow, yo lo haré. Mire cómo se multiplica. Dice, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, yo lo haré. El milagro puede hacerse, no importa el tipo de milagro, si tú lo crees, si tú no menosprecias esta escritura, te vas a dar cuenta que cuando el ejército de Israel hizo uno huir a 1000, era porque Dios los estaba haciendo huir, no era la persona. ¿Quién lo está diciendo? Porque la roca de ellos, ellos también tienen su roca, pero roca con minúscula. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. ¿Ah? El Dios de ellos no es como nuestro Dios. ¿Ah? La gente tiene sus dioses. Podrán hacer payasadas, podrán hacer inventos, magias, trucos, pero mi Dios hace milagros y poderosos. Amén. Entonces yo tengo que entender que estas escrituras me están diciendo, ok, Luis, cuando tú veas que un enemigo huye, no huye porque te vio a ti, sino porque me vio a mí, en ti.
porque si me ven a mí, huyen, pero del miedo, de lo feo. Pero digo, pero me van a poder votar, ¿no? Dios, cuando Dios está en uno puede hacer huir a 1000, porque en ese momento es Dios. Mi roca está haciendo que mis enemigos sean vencidos. Y yo voy detrás de ellos. Yo les animo que lean en su casa. Algún rato les predicaré esto, pero no lo veo a corto plazo. Sobre los valientes de David. ¿Cómo? Muchos de ellos empezaron a creerle a Dios y eran valientes porque le creían a Dios y enfrentaron no solo, todos sabemos que David enfrentó un gigante, pero saben ustedes, habían 7 gigantes que aparecen en la Biblia, había más, y a esos 7 no los mató David, los mató sus lugartenientes, sus líderes, los que le seguían a David. Los valientes de David fueron los que terminaron matando a los otros. Hubo un rato que David peleaba con uno de ellos, ya me metí en la historia. Esta nada más, solo esta nada más. Y peleando él en la historia, vieron que David estaba siendo vencido. Entonces uno de sus valientes le dijo, Davidcito, hazte un ladito. Yo me voy a encargo de este, no voy a decir filisteo incircunciso como le dijo David la primera vez, pero yo me encargo de este, ¿sí o no? Y lo hizo a un lado a David y pim, 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 y mató. Entonces te dice, bueno, no fue David, ahora fue el valiente. Así es que conforme usted hace milagros, conforme usted vive una vida de Dios, van a haber otros que le van a imitar a usted. Y ese milagro que se dio en sus manos se va a repetir en las manos de otro. Aprovechando que no está Julito Estrella. Julito Estrella nos puede avanzar a nosotros papazos agigantados y puede ir más lejos de lo que yo he llegado en 40 años de cristianismo, 30 y pico años, 40 años de cristianismo, de servicio al Señor. ¿Por qué? Porque él creyó rápido. Porque él no está esperando, sí, algún día, no. Él creyó y pum, 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 pum. Y vayan a leer el boletín y vengan a escuchar la próxima semana y verán lo que les estoy diciendo. Cuando venga la próxima semana a compartir, no va a tener ni siquiera un año de ser cristiano. Y ustedes van a decir, sí, ¿cómo? Y yo, también usted puede. Ese es el punto. Y esa es la idea, que sale un valiente de David y ahí vamos los demás aprendiendo. Yo quiero seguir aprendiendo de personas que me marquen el paso, que me reten a una vida cristiana más entregada, con más fe y con más poder. Así es que ellos pueden presumirme que tienen una roca, pero yo tengo la verdadera, de donde fluye el agua, de donde fluye la leche, de donde fluye el Espíritu Santo, el aceite. Amén. Bueno, dice el Salmo, ya me salí de Deuteronomio, ahora estoy en el Salmo 89, 26. Él me clamará, dice el Señor. Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Esta es una palabra profética dada para Jesucristo, el Mesías que iba a llegar a la tierra. Por eso dice, Él me clamará. Es Dios diciendo, Él, el que va a ser el Mesías, me clamará. Y así va a decir, mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. Cuando Jesucristo vino a la tierra, dice que Él no hacía nada que no oyera de su Padre. ¿Están de acuerdo conmigo? Y usted dice, pero ¿por qué Jesús hizo lo que hizo? Porque Él oraba. ¿Por qué le preguntaba a Dios y Dios le hablaba? Y era la comunión que Él mantenía con su Padre y quedaron registradas algunas oraciones que Él quiso que quedasen registradas. Pero Él se iba de madrugada a orar. Uno de los montes donde Él oraba más era en Getsemaní, pero no todas las oraciones las hizo ahí. En el camino se apartaba, como solía hacerlo. Se apartaba a orar con su Padre y regresaba con dirección de parte de Dios, cargado del Señor, a entender el siguiente paso que tenía que dar en esta tierra. Jesucristo nuestro Señor. Pero cuando le tocó,
pasar el tiempo difícil, él tuvo que agarrarse de la roca de su salvación, que era Dios mismo. Hermoso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él sabemos que lo que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nosotros podemos apropiarnos de esa escritura también. En el Salmo 95, del 1 al 2, dice así, la actitud que tenemos que tomar. Miren, cuando vengamos a la iglesia, en el tiempo de la alabanza, esto es importante lo que vamos a leer. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Nosotros entonces venimos y nos metemos a la adoración, ¿no es cierto? Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Venimos a su presencia con alabanza, ¿sí o no? Entonces no puedo venir yo y decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Todos cantan. Únase al canto. Cante, mire, aquí no estamos preguntando cómo, si usted canta bien, canta mal. Si le oímos que canta bien, no lo vamos a poner al día siguiente a cantar aquí arriba, no se preocupe. Y si canta mal, no lo van a sacar porque a mí no me han sacado. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que todavía estoy aquí. El rato que me oigan, uy, ese Luis Toledo que como canta de feo, ¿no? Pero nadie me ha sacado por cantar. ¿Sabe qué? Mi cántico es para Dios, su cántico es para el Señor. Su alabanza es al Señor. Venga y tenga esta actitud y cántele con júbilo. ¿Qué es con júbilo? Señor, te alabo, te bendigo, con cara de pocos amigos. No, pues. Ahí está el júbilo, saque la sonrisa, cántele al Señor, alábele, cántele con toda la expresión de su cuerpo. Si usted quiere danzar, aquí nadie le va a decir nada si usted se pone a cantar, a dar vueltas. Cántele con júbilo, con alabanza, con danza, con alegría. A ver, Vero, falta la danza esa de júbilo que usted sabe hacer. Creo que a Vero le gusta hacerlo atrás para que nadie le vea. Sí, está bien. Puede hacerlo aquí, puede hacerlo acá, puede hacerlo atrás, aunque nadie le vea. Si es que no quiere que le vea, no es para verlo, no es para exhibicionismo, es para alabar al Señor. Amén. Entonces, esa actitud en el Salmo 95, 1 y 2. Oiga lo que dice Lucas. Que el Señor dijo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, oír y hacer. Esto no puede ser solo, yo sí he oído. Moisés oyó algo, pero no hizo. Hizo a su manera, hizo a su modo, Moisés. Si Moisés se equivocó, y me podría equivocar, por supuesto, Dios tenga misericordia de mí y que yo rectifique pronto cuando no le escucho su voz. Pero si Dios dice que Él está hablando, pues yo voy a poner atención. Dice, todo aquel que viene a mí, ¿queremos ir a Dios? Por supuesto, ¿queremos ir a Cristo? Sí, Señor, esta es mi actitud, yo quiero ir a ti, ¿no es cierto? Y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Otra vez, Dios nos va a hablar de algo espiritual usando algo físico que nosotros podamos entender, ¿de acuerdo? ¿Sí? Usted traduzca, no se quede solo en la parte física, que va a ser entendible y claro porque es algo que todos vamos a poder entender. Dice así, semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero que dice subrayado con gris, pero no la pudo mover el río, porque estaba fundada sobre ¿qué? Sobre la roca. Ahora que hemos hablado de la roca, ¿a qué crees que se está refiriendo? Ah, sí, yo mañana voy a hacer una casa y me voy a asegurar que esté sobre la roca. Sí, es un principio claro de arquitectura, le va a funcionar en lo físico, pero usted se va a quedar solo en lo físico. Pase a lo espiritual. Ya sabemos quién es la roca. Sabemos que el Señor es la roca. Entonces, si yo voy a edificar mi vida, mi casa para que viva mi familia, si yo quiero que mi familia realmente viva una vida amplia, llena de gozo, de alegría, yo la tengo que edificar sobre Jesucristo. Pero a veces toca ¿qué? Para encontrar la roca, ¿qué toca qué?
cavar. ¿Dice ahí cavar? Bueno, dice cavó, pero yo no voy a decir tengo que cavó, yo voy a decir tengo que cavar, tengo que usar el verbo. Bueno, hay que cavar. Cualquiera que en lo natural va a hacer una casa, lindo terreno, pero no encuentra una roca, ahora hay métodos de hacerse su roca. ¿Sabe cuál es la roca que se hacen en las construcciones? El cimiento. Donde no hay, pero por lo menos haya un suelo firme, lo que hacen es, pues obviamente hacen los huecos, ponen hierro, ponen harto hierro y llenan de cemento y lo unen y hacen los amarres y esa se convierte en su roca, porque ¿qué es el cemento sino una roca hecha por el hombre? ¿Están de acuerdo? ¿Mm? Pero en aquel tiempo que no se hacía eso, forzosamente tenían que buscar algo sólido. Entonces hay que buscar, ¿y qué más dice? Ahondar. No se quede lo superficial con el Señor. Es que me gustó la charla, que bueno, ojalá que les guste. Me gustó la charla y ahondó y fue a acabar más a la casa para ver qué más se encontraba en la charla o en el tema o en Dios. ¿Ahondó usted en lo que se dijo el domingo pasado? No estuvo bonito, creo que estuvo completo. Yo creo que no hay que agregarle nada más. Usted no está interesado en crecer, entonces. Usted no está interesado en asegurarse que su casa, su familia está fundada sobre la roca, que es Cristo Jesús. Para que cuando venga el río con ímpetu, porque sí va a venir río con ímpetu. No dice yo estoy en lugar seguro en Quito. No estamos hablando de lo físico. Sí, si va a construir, fíjese de esto. Bueno, el día de ayer, el papá de Cristian, el apellido, papá de Cristian, bueno, me cuenta que hace 2 meses, cuando el río Pinta es el río que pasa por aquí, Pinta, con Pinta, Pita, el río Pita, ya llegué, el río Pita se salió. Dice que gracias a Dios era 7 de la noche y estaban despiertos. Apenas les dio tiempo a subir un carro, sacarlo, y el río se subió y se metió y se vio 10 casas. Y quedaron con lodo, 1 metro de lodo. Se perdió todo. Es decir, puede ver eso en lo físico, ¿no? Usted sabe que también en lo espiritual tenemos al diablo, nuestro enemigo en común, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Sí han leído eso? ¿Y a quién va a devorar? Al que sabe que no quiere ahondar, al que no quiere cavar, al que quiere que todo sí, ahora soy cristianito, me entregué ayer y mañana salgo, ¿y qué me importa el resto de la vida? No. Usted, Dios lo ha hecho persona pensante, un ser espiritual, para que usted crezca en lo espiritual y fortalezca su ser espiritual y todo su espíritu y todo su ser espíritu, alma y cuerpo sean guardados para el Señor. Para que cuando Él venga, lo encuentre fundado sobre la roca. Que no vaya a ser que venga y golpee con ímpetus contra su casa y se caiga usted y los suyos. Porque por eso se llama su casa. Cuando habla de casa, habla otra vez. No está hablando de las cosas, está hablando de la familia, de los míos. Entonces, una de las cosas que con María Teresa procuramos siempre nosotros fue fundar nuestra vida sobre los principios y valores de Dios. Y enseñarles a nuestros hijos y exigirles y buscar y poner las maneras, normas de casa y todo para hacer de nuestra casa un lugar seguro, porque íbamos a fundar sobre la roca. Ahondamos, leímos la Biblia, la discutimos, la aprendimos, buscamos que alguien nos dijera una revelación. Todo lo íbamos aprendiendo con tal de ir fundando nuestra vida sobre el fundamento que es Jesucristo. Amén. Y ya sabemos el otro ejemplo del que no fundó la casa sobre la roca, sino que sobre la arena, pegó el mismo río y la casa se cayó como acabamos de hablar ahorita.
¿verdad? Bueno, Juan 1:42 dice, hablando de Pedro, y le trajo a Jesús, le llevaron a Pedro a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Le dijo, tú eres Simón, porque él no se llamaba Pedro. Pedro es el nombre que ya le conocemos hoy, con el que quedó. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Le sabía hasta quién era el papá. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y Pedro es piedra. Entonces a Pedro lo vio y lo vio como una piedra. Pero Pedro no era una piedra. Pedro se llamaba Simón. Simón significa junco. Los juncos en el agua se mueven, da el viento para allá, se hacen por acá. Da el viento para allá, se hace por acá. ¿Ah? Da el viento para acá, para donde pega el viento se mueve. ¿Para dónde vas? ¿Dónde va la gente? Para donde va Vicente, ahí va toda la gente. ¿No? Porque no, yo no voy para cualquier lugar, Señor. Yo voy, tengo un destino, que es Cristo Jesús, mi Señor. Sé para dónde voy. Pero ya no le llamó Cefas, sino que de ahí, bueno, todavía le siguieron llamando Cefas, sino que hasta después ya el Señor le llamó Pedro. Otra vez, cuando Pedro tuvo revelación, le dijo, tú serás llamado Pedro. Pedro es tu nombre, tú eres piedra. Ahora, ¿qué horas tengo, Pancho, o alguien que me diga la hora? Fuerte. Tengo 2 horas todavía. 11:55. Primera de Pedro. ¿Quién escribió esta carta? Pedro. El mismo Pedro escribe esta carta y dice, dándonos consejo a nosotros de cómo vivir la vida cristiana, dice de esta manera, ponga mucha atención, desechando pues toda malicia, cosas que nos tenemos que despejar, malicia, todo engaño, si es que hemos utilizado engaño, hipocresía, todo eso desechando, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahonda, excava, llega al fondo. Como niño recién nacido, desea la leche espiritual no adulterada. Vaya que dijo la leche espiritual, porque yo me hubiera ido a cavar una vaca de leche, porque a mí me encanta la leche. Pero si no fuera por eso, digo, no, pues no me está diciendo que me atore de leche. Está diciendo que busque la leche espiritual, no adulterada. ¿Usted sabe que adulteran la leche? ¿Qué pasa cuando tomamos una leche adulterada? No tiene todos los nutrientes, no tiene toda la grasa que es buena para nuestro cuerpo, a no ser que usted tenga falta de tolerancia, ya no es culpa. Pero la leche y la grasa es buena para el cuerpo. Si usted tiene problema de tolerancia, no me va a decir mañana, Luchito, usted me dijo, y bueno, no me vaya a contar la historia, ¿no es cierto? Para que por esa leche espiritual no adulterada, crezcamos para salvación. No nos quedemos, sino que nos asentamos sobre la roca y crecemos para salvación. Si es que habéis degustado la benignidad del Señor. Si hemos degustado la benignidad del Señor o lo bueno que le es, no nos quedemos ahí. ¿Cómo hace un niño para pedir su leche y que le den de la buena? Es al no más nacer. Pega una de gritos y usted dice, ay, pero ¿por qué ya vino? ¿Será mujer, será varón? ¿Verdad? Que grita tanto. ¿Y qué es lo primero que hacen los médicos? Le pasan a la mamá, se la ponen al seno, ¿sí o no? ¿Y qué hace el bebé? Y se cayó, dice, usted dice, ¿por qué se cayó? ¿Por qué? Porque está tomando la leche que él necesita, no adulterada, la purita, no la de fórmula. No digo que la de fórmula no se tome, no. Digo que en este caso, que estoy diciendo, la leche espiritual no adulterada, la que el niño necesita. El niño se sacia y a la horita, a las 2 horas, ¿qué vuelve a hacer el niño? Vuelve a llorar. Porque es su lenguaje, es su manera de pedir, pero está pidiendo y mamá lo trata de dormir. No quiere dormir, señora, quiere comer.
y quiere la leche adulterada, no adulterada. Hermano, usted grite, patalee, berrinche, pero busque la palabra de Dios no adulterada. Nútrase de la palabra de Dios, crezca para salvación, desechando todas estas cosas, porque usted no crea que todas estas cosas se van a ir por sí solas. Estas cosas las tenemos arraigadas. Algunos el engaño, otros la hipocresía, otros la malicia, ¿sí? Y otras detracciones que hablamos mal de la gente. Más bien yo voy a desear la palabra de Dios para quitarme todos estos malos hábitos. Amén. Sigue diciendo Pedro, escuche, acerquémonos a él, consejo de Pedro, quien es, se llama Pedro, se llama piedra, pero Pedro, que se llama piedra, dice, acerquémonos a él, piedra viva. Pedro está diciendo, acerquémonos a él, piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Es Cristo Jesús. Dice aquí, desechada ciertamente por los hombres. Los hombres la desecharon, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, nosotros también, yo también, nosotros también, ¿sí? Como piedras vivas. ¿Por qué? Porque si Cristo es piedra viva y yo ya resucitó, si voy a ser igual que él, yo también voy a ser piedra y voy a ser piedra viva. Porque si Jesucristo es piedra viva y yo soy piedra muerta, no encaja, no hacemos aliación, no nos hacemos uno con Cristo. Ambos tenemos que ser de la misma naturaleza para ser uno. Entonces dice, vosotros también como piedras vivas, nos aclara, ser edificados como casa espiritual. Ahora se va a poner otra figura, casa espiritual y sacerdocio santo. Nosotros necesitamos, ahora nosotros somos los nuevos sacerdotes, porque nosotros intercedemos en oración, ¿sí? El sacerdocio ya no es para el fulano, el sutano, el mengano. El sacerdocio es para todo aquel hombre o mujer que le crea a Dios y que camine ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para que nosotros ofrezcamos sacrificios espirituales. Hermanos, ya no hay el sacrificio que el cordero, que el pobre perro, que el gato. No. ¿Ah? No hay sacrificio ya. El único sacrificio fue el cordero que dijimos, inmolado. Pero dice, pero sí hay sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros venimos y alabamos a Dios. Es que no quiero, pues sacrifíquese, párese, alábele, cántele, alce sus manos, dance. Es que tan larga la alabanza. Uy, que apenas, ya vamos a alargar más la alabanza. ¿Cuánto les parece? Y primero Dios en vivo. ¿Qué eso quiere decir con personas cantando en vivo? Estamos, pero con personas dirigiéndonos. Ya vamos a ir dando esos pasos. ¿Sí? Por medio de Jesucristo. Sigue declarándonos Pedro lo de la piedra viva, ¿no es cierto? Dice, por lo cual también contiene la escritura. Esto está en la escritura en el Antiguo Testamento. Pero, en el Antiguo Testamento. Dice así, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Bueno, está bien, rápido lo creyeron, dijimos amén y me parece correcto. Así es, ese es el amén. Quiero que usted se dé cuenta que dice, puse en Sión, Sión es la ciudad santa, la ciudad espiritual, es la nueva Jerusalén, es la iglesia, Cristo Jesús. La principal piedra del ángulo, se dice la principal piedra del ángulo, ¿de qué me está hablando? Otra vez está hablando de arquitectura de aquellos tiempos. ¿Mm? En aquellos tiempos, para edificar una casa, ¿alguno de aquí es voleibolista? ¿O fue voleibolista? No creo que le estoy retando a perdido. Usted es voleibolista. Ya no hay voleibolistas, quedamos solos este año. Aquí que van 3. Aunque sea jugamos así, pásala, porque no vamos a poder hacer un equipo. Pero bueno, yo me sorprendo porque aquí en el Ecuador se juega bastante el vóley y se juega en cualquier lugar. Y una vez yo estuve cuando no había una cancha y los que llegaron eran buenazos para jugar. ¿Qué les parece que tenían una piola larga y uno puso un clavo en un ángulo, que iba a ser un ángulo, pum, pum, y con las medidas que tiene, trazó las líneas e hizo la cancha a 90 grados, porque le hubiera podido salir un rombo o romboide,
¿no es cierto? Y no las medidas correctas de 9 por 18. Me hubiera podido salir torcida la cancha, hubiera tenido que jugar con una cancha torcida. Pero ellos sabían hacerlo. Es decir, antes, para construir una casa, tenían que fijar cuál era el ángulo principal y poner la piedra principal, la cual no podían mover. Porque si mueven esa piedra, el día de mañana tuercen el edificio. Esa piedra, sobre esa piedra se iban a tirar los ángulos. Entonces, dice acá, pon la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, Jesucristo para el edificio de Dios. Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Y después dice que en otras escrituras, en Efesios, dice que las columnas son los apóstoles, los profetas, donde después de haber puesto el fundamento que es Cristo y otras piedras que van, pero ya se puso el fundamento, no puedes mover el fundamento que es Cristo. Cuando pones el fundamento con que es Cristo, levantas la casa espiritual, escogida y preciosa. Escuche aquí, el que creyere en ella no será avergonzado. Sabemos que está hablando de Cristo. Otra vez la idea de roca, la idea de Cristo Jesús. Entonces yo también, como piedra viva, entonces resulta que aquí todos nosotros podríamos habernos llamado Pedros, porque somos piedras. Pero el Señor, claro, puso solo un hito para que de ahí agarremos la idea. Si no, Pedro 1, Pedro 2, ¿y usted qué número sería? ¿Y yo qué número llegaría a ser? ¿No es cierto? Muy bien. Para vosotros, pues, los que creéis, el mundo no lo entiende. ¿Para quién es esta palabra? Para los que creemos. Los que creéis, Él es precioso. Amén. Es precioso Jesús. Aunque es una piedra, es precioso. Pero para los que no creen, para el mundo, la piedra que los edificadores eran los otros que estaban construyendo, desecharon a Cristo, desecharon la piedra, ¿sí o no? Ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y qué? Y piedra de tropiezo para ellos y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿Cuántos creen que esta es una palabra de Dios que tenemos que ponerla en práctica hoy mismo? Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por cómo nos vas revelando día a día y podemos ir ahondando, Señor, y cavando para estar seguros que estamos sobre la roca y la roca de nuestra salvación eres tú, Señor. Eres precioso, Señor, para nosotros. No menospreciamos porque tú te pusiste abajo para sostenernos. No menospreciamos esto, Señor, sino que decimos, tú eres precioso. Y gracias a que tú fuiste firme, poderoso, se puede levantar un edificio como casa espiritual en la cual todos nosotros crecemos, Señor, como piedras vivas, siendo parte del edificio de Cristo Jesús y de su iglesia. Padre, yo te doy tantas gracias esta mañana por tu palabra. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, para que cada vez que oigan tu palabra, no solamente se vayan contentos y felices, sino que deseen crecer espiritualmente. No se queden solo con lo recibido, Señor, sino que crezcan como hijos de Dios, dignos de ser imitados, y que por sus manos se hagan milagros para que otros también, a la vista de ellos, de los milagros que tú hagas, otros también sigan el mismo ejemplo. Este mundo, Señor, necesita hombres y mujeres destinados